Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Espero de corazón que estén teniendo un día absolutamente fantástico, lleno de energía y buena vibra. Hoy, como habrán podido deducir por ese título intrigante que vieron, vamos a zambullirnos de lleno en un tema que ha generado un considerable revuelo en el apasionante mundo del entretenimiento, y con un foco especial en la vibrante industria turca. Nuestra misión para hoy es desentrañar qué fue lo que ocurrió exactamente, ir más allá de los titulares y descubrir la verdad que se esconde detrás de esa situación que aparentemente causó una notable incomodidad a la querida Demet Özdemir durante los premios Pantene. Si han escuchado bien, esa prestigiosa gala de premios que, si bien su propósito principal es celebrar los logros y el talento, parece que en esta ocasión también albergó algunos momentos de tensión palpable para una de nuestras actrices favoritas. Así que les invito a prepararse, ponerse cómodos y abrir sus mentes, porque aquí, en este espacio, vamos a poner todas las cartas sobre la mesa con un análisis profundo y detallado. Y antes de que nos sumerjamos por completo en las profundidades de esta controversia que ha capturado la atención de tantos, les recuerdo, con el mayor de los cariños a todos aquellos que aún no forman parte de nuestra comunidad creciente, por favor, tomen un instante para hacer clic en ese botón de suscribirse que ven en pantalla. Además, activen esa campanita de notificaciones que aparece al lado. Esto es crucial para que no se pierdan absolutamente ninguno de nuestros vídeos, cada uno de ellos pensado y elaborado con dedicación para ustedes. Su apoyo constante y su lealtad significan el mundo para nosotros y nos impulsan a seguir adelante. Ahora, con esa pequeña pausa para la organización, pongámonos cómodos, busquemos ese rincón especial y hablemos con franqueza sobre lo que realmente aconteció en los premios Pantene. La noticia principal, el epicentro de nuestra discusión de hoy, gira en torno a Demet Özdemir y un incidente específico que, a juzgar por los reportes que han surgido y las reacciones inmediatas, la dejó visiblemente y de manera prolongada incómoda. Aparentemente hubo un momento particular durante el desarrollo de la ceremonia que, de forma abrupta, rompió con la atmósfera festiva y de celebración que caracterizaba al evento, generando una situación que, para muchos, fue descrita como un tanto tensa y cargada. ¿Pero de qué se trata exactamente? Bueno, aquí es donde la cosa se pone interesante, porque las versiones y especulaciones son variadas y circulan en diferentes direcciones. Sin embargo, la que ha cobrado mayor fuerza y ha sido objeto de intenso debate apunta a una serie de preguntas específicas o comentarios que se le hicieron directamente a ella, o que se escucharon en su proximidad, y que, según se interpreta, no fueron para nada de su agrado ni de su gusto. Intenten imaginar por un instante, están ustedes en un evento de suma importancia, bajo el intenso escrutinio de los reflectores, un lugar donde se espera que todo sea sinónimo de glamour, de brillo, de pura celebración y reconocimiento. Y de repente, sin previo aviso, se encuentran inmersos en una situación que los hace sentir expuestos de una manera incómoda, o peor aún, que les genera una profunda sensación de malestar e incomodidad. Eso, damas y caballeros, parece ser la esencia de lo que vivió Demet. Los detalles concretos, las piezas fundamentales que conforman el rompecabezas de lo que provocó esa incomodidad tangible, son el verdadero meollo del asunto, el núcleo de nuestra indagación. Las redes sociales, esos espacios digitales donde la opinión pública se manifiesta con gran fuerza, y los medios de comunicación turcos, han sido terreno fértil para la especulación. Diversas fuentes, algunas más cercanas a la información que otras, sugieren diferentes motivos. Por un lado, hay quienes apuntan a que las preguntas formuladas eran excesivamente personales, inmiscuyéndose en aspectos de su vida privada que evidentemente, ella preferiría mantener reservados. Podrían haber sido interrogantes sobre su situación sentimental actual, sobre su relación, o tal vez, y esto es un clásico en la industria, sobre proyectos laborales pasados o futuros que ella, por estrategias profesionales o por simple preferencia, desea mantener en un discreto segundo plano por el momento. Por otro lado, otros rumores, que también han ganado tracción, señalan hacia comentarios que fueron calificados como inapropiados, provenientes de otros invitados a la gala, o incluso, y esto es algo que siempre genera debate, de algún presentador o miembro del equipo de conducción del evento. La realidad objetiva, la evidencia irrefutable, es que la reacción de Demet Özdemir fue capturada de manera impecable por las cámaras. Su expresión facial, cada matiz de su lenguaje corporal, hablaron por sí solos, transmitiendo un mensaje claro y contundente. No se trató de a simple mueca fugaz, ni de un gesto que pudiera malinterpretarse fácilmente.
Fue una incomodidad que se extendió a lo largo de unos instantes, lo suficientemente perceptible como para generar dudas y, posteriormente, la necesidad de analizar lo sucedido. Y cuando una figura pública de la talla y el reconocimiento de Demet Özdemir, alguien conocida universalmente por su profesionalismo intachable y su carisma arrollador, muestra un tipo de reacción tan reveladora, es completamente natural, e incluso esperable que genere un gran interés, mucha curiosidad y, por supuesto, un extenso debate. Los premios Pantene, como ocurre con la gran mayoría de eventos de esta índole que congregan a figuras prominentes del espectáculo, suelen convertirse en un verdadero campo de juego para los paparazzi y los periodistas ávidos de obtener la primicia exclusiva, esa declaración jugosa que promete titulares, o esa foto impactante que capturará la atención del público. Y es un hecho innegable que en ocasiones, esa incansable búsqueda de exclusividad, esa presión por conseguir la información más candente puede cruzar de manera desafortunada la delgada línea de lo ético, de lo profesional y, sobre todo, de lo respetuoso. En este caso particular, la hipótesis más plausible es que la presión mediática por obtener datos jugosos o por generar contenido que pudiera ser considerado controversial, haya desembocado en una situación que, lamentablemente, no fue para nada ideal para Demet. Es fundamental y nunca debemos perderlo de vista, recordar que, detrás de esa figura pública que vemos en pantalla o en las alfombras rojas, existe una persona, un ser humano con sentimientos, con emociones y, sobre todo, con límites. Y a veces esos límites, esas barreras invisibles pero vitales, son empujados o traspasados de maneras que no son, en absoluto, bienvenidas ni deseadas. Si nos adentramos un poco más en el análisis de las diversas opiniones y reportes que han circulado, algunos de ellos, con un grado de especificidad mayor, indican que la causa principal de su incomodidad pudo haber sido una pregunta directa sobre su expareja, o quizás comparaciones no solicitadas y poco amables con otras actrices del medio, algo que desafortunadamente es una práctica recurrente y poco saludable en la industria. Otros informes mencionan la posibilidad de que haya sido un comentario directo sobre su físico, sobre su cuerpo o su apariencia, un tema que lamentablemente sigue siendo un problema persistente y doloroso en el mundo del entretenimiento, donde la presión estética es abrumadora. Lo que sí es una certeza es que ante la ausencia de una declaración oficial y detallada por parte de la propia Demet Özdemir abordando directamente el incidente, todo lo que circula se mantiene, en gran medida, en el terreno de la especulación. Sin embargo, las señales, las expresiones y las reacciones capturadas por las cámaras son tan evidentes, tan inequívocas, que la conclusión sobre su malestar es casi inevitable. Su incomodidad era palpable, real y perceptible para cualquiera que la haya visto. Es realmente interesante y revelador analizar la forma en que la opinión pública y los medios de comunicación reaccionan ante este tipo de situaciones. Por un lado, existe un segmento considerable de personas que con firmeza defienden a Demet Özdemir y condenan rotundamente cualquier intento de invadir su privacidad o de hacerla sentir mal o incómoda. Estas voces exigen respeto, un trato digno y que las celebridades sean tratadas como seres humanos, no simplemente como objetos de entretenimiento a su disposición. Por otro lado, como suele suceder en cualquier debate, siempre hay quienes argumentan que al ser figuras públicas, deben estar inherentemente preparadas para este tipo de preguntas o situaciones, y que su reacción podría ser interpretada como una exageración. Sin embargo, desde mi perspectiva, y creo que es un punto fundamental, es crucial recordar que el respeto mutuo debe ser siempre la base de cualquier interacción humana. Y esto se magnifica exponencialmente cuando hablamos de la exposición mediática y la vida de las personas. La manera en que estas situaciones se gestionan y se comunican también dice muchísimo sobre la cultura mediática de un país o de una región. En algunos lugares, la llamada prensa del corazón, o el periodismo de espectáculos tiende a ser mucho más intrusivo y a rebasar los límites con mayor frecuencia que en otros. En Turquía, al igual que en muchísimos otros países alrededor del mundo, la vida de las celebridades, sus romances, sus rupturas, sus éxitos y sus fracasos, son temas de un interés desmedido para una gran parte de la audiencia. Y a veces esa línea divisoria entre lo público, lo estrictamente privado, se difumina de manera peligrosa, hasta el punto de desaparecer. Lo que Demet Özdemir experimentó, según se interpreta, en los premios Pantene, podría ser un reflejo muy fiel de esa compleja y, a menudo, problemática dinámica. Para ser justos y equilibrados en nuestro análisis, es importante señalar que no podemos caer en la generalización y culpar a todos los asistentes al evento, ni a todos los medios de comunicación presentes. Es muy probable, casi seguro, que hubo una gran cantidad de interacciones positivas, profesionales y respetuosas durante la gala.
Sin embargo, a veces un solo incidente, un comentario desafortunado o una pregunta malintencionada puede eclipsar por completo el resto de lo ocurrido, generar un titular impactante y convertirse en la noticia principal. Y precisamente un titular como el que nos trajo hasta aquí, incómoda de Method de Mir en Premios Pantene. ¿Qué ocurrió? La verdad, resume la situación de manera concisa pero sumamente intrigante. Es un título que promete respuestas, que despierta la curiosidad innata del espectador, y por eso estamos aquí hoy, intentando, con la información disponible y un análisis crítico, arrojar un poco de luz sobre lo sucedido y ofrecerles nuestra perspectiva. La verdad, o al menos la verdad que podemos inferir y construir a partir de las imágenes que circularon y de los diversos reportes de los medios, es que The Method de Mir se encontró, en un momento dado, en una situación en la que se sintió expuesta de una manera no deseada, quizás poco respetada, o incluso, en un escenario más extremo, sintiéndose acosada por la insistencia o el tipo de preguntas. Su incomodidad, esa expresión facial y corporal que captaron las cámaras, fue una señal inequívoca de que algo no estaba funcionando bien en ese instante, de que se había cruzado un límite. No se trata de ser una persona demasiado sensible o de estar buscando atención, como a veces se acusa de forma injusta a las celebridades, sino de un acto fundamental de autoprotección, de establecer límites claros y de esperar, legítimamente, que esos límites sean respetados por quienes nos rodean, especialmente en un entorno público. Ahora, ¿qué podemos aprender todos de esta situación? Para nosotros, los espectadores y seguidores, quizás nos sirva como una valiosa oportunidad para reflexionar sobre nuestra propia curiosidad, a veces desmedida, hacia la vida privada de las figuras públicas. ¿Hasta qué punto es apropiado o ético indagar en sus asuntos personales? Para los medios de comunicación, y esto es un llamado importante, representa un recordatorio de la imperiosa necesidad de mantener la ética profesional, de ejercer su labor con responsabilidad y de respetar, siempre, la privacidad de las personas que cubren. Y para las figuras públicas como The Method de Mir, quienes se enfrentan constantemente a la presión mediática, es un ejemplo claro de que, a pesar de las circunstancias, es válido, es necesario y es empoderador hacer sentir cuando algo no está bien, cuando se han traspasado los límites. Espero de todo corazón que esta explicación haya sido lo suficientemente clara y detallada para ustedes. Hemos intentado con la mayor objetividad posible desglosar lo que se rumorea, lo que se comenta y lo que se puede inferir sobre la incomodidad experimentada por The Method de Mir en los premios Pantene. El punto principal, la conclusión que podemos extraer de todo esto, es que la situación giró en torno a una interacción específica, probablemente una serie de preguntas o comentarios invasivos sobre su vida personal, que le hicieron sentirse incómoda. Su reacción, inmortalizada por las cámaras, no solo generó debate y especulaciones, sino que también puso de manifiesto una problemática recurrente en la industria. La verdad completa, los detalles más íntimos, quizás solo la sepa ella misma. Sin embargo, la evidencia de su malestar, de su incomodidad, es innegable y perceptible para cualquiera. Quiero agradecerles de todo corazón por haber llegado hasta el final de este vídeo y por dedicar su valioso tiempo y su atención a escuchar mis reflexiones. Su tiempo y su atención son inmensamente valiosos para nosotros y nos motivan a seguir creando contenido de calidad. Me encantaría muchísimo saber qué piensan ustedes sobre todo esto. ¿Creen que la prensa se excedió en su afán de obtener información? ¿Qué opinan sobre la forma en que se maneja la vida privada de las celebridades en la actualidad? ¿Consideran que la reacción de The Met fue justificada? Por favor, déjenme sus opiniones, sus comentarios y sus reflexiones en la sección de comentarios que ven más abajo. Me interesa enormemente leer sus puntos de vista y abrir un espacio para el debate constructivo sobre este tema tan relevante. Y si este vídeo les ha parecido interesante, útil o simplemente les ha gustado, por favor, no olviden darle un gran me gusta, compartirlo con sus amigos, sus familiares y con cualquier persona que creen que podría interesarle. Y si aún no lo han hecho, no esperen más. *** suscríbanse a nuestro canal *** para que sigamos creciendo juntos como comunidad y podamos traerles más contenido de calidad. Muchísimas gracias por estar ahí. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta pronto.